Desde Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. En este momento vamos a tener un tiempo tremendo, una palabra que el Señor ha traído a nuestras vidas. Así que conéctense y saquen su Biblia, que es su espada, la palabra de Dios. Y bueno, vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar acerca de... Todos vamos a leer este título. Dice, escuchando su voz. Escuchando su voz. Así se llama este mensaje. Ese es el título de este mensaje, escuchando su voz. Si ustedes tienen dónde apuntar, me avisas. Ya. Damos la bienvenida. ¿Me avisas? Sí, bueno. Seguimos con este mensaje que se llama escuchando su voz, ¿sí? Decíamos, ¿a cuántas personas nos gusta escuchar? ¿A cuántos nos gusta escuchar? ¿Sí? Ya, déjenme decirles algo muy importante, y es que a la mayoría de personas no les gusta escuchar. Por eso me sorprende mucho que a ustedes sí les gusta escuchar. Pero no me sorprende en parte porque sé que ustedes están siguiéndole al Señor, así que eso es algo normal, ¿sí? Así que eso es algo totalmente normal. Listo. Ahora, ¿saben? Hay un pequeño problema cuando nosotros no sabemos escuchar. ¿Qué es lo que pasa cuando no sabemos escuchar a las demás personas? Se malentiende la información. Se malentiende la información y sobre todo es... Cuando una persona no sabe escuchar, se pierde muchas bendiciones, ¿sí? Muchas bendiciones. Por lo general, encontramos que en la vida diaria, ¿sí? Bueno, esto suele pasar en las relaciones de pareja o a veces también en los hogares, en las familias. Hay una deficiente comunicación, ¿sí? De tal manera de que cada uno supone lo que quiere pensar, ¿no es cierto? Cada uno piensa lo que quiere pensar. Entonces, aquí, si ustedes miran aquí, ¿no? Miran muchos ejemplos de a quien no le gusta escuchar. A mí no me gusta escuchar. Entonces dice, cuando me cuesta escuchar. ¿A cuántos alguna vez les ha costado escuchar? Tal vez a veces por nuestros errores que nos comenten, ¿no? Ajá. Eso no nos gusta, no nos agrada escuchar, pues en sí. Exactamente. O sea, porque nos están atacando, pero al final, si uno no acepta... Entonces, exactamente. Sí, bueno, y ya vamos a ver cuáles son los motivos por los cuales no escuchamos. Pero ¿a cuántos, como les digo nuevamente, a cuántos les ha costado alguna vez escuchar? Yo me incluyo, ¿sí? Me ha costado escuchar. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros no escuchamos nos perdemos muchas cosas, ¿sí? Ya, ahora, yo les voy a decir algo. ¿Cuáles son los principales motivos por los cuales la gente no escucha? Uno, sí. Cuando tú vas a una persona tal vez y le vas a confrontar algo, ¿no? Y le vas a decir, ¿sabes qué? Yo creo que esto que estás haciendo está mal. A veces por el orgullo de la otra persona no te quiere escuchar, ¿no es cierto? O a veces alguien te corrige algo, o tus padres te corrigen y te dicen, ¿sabes qué? Yo creo que tú debes cambiar esto. O ¿sabes que esto me parece que no está bien? Que esto no le agrada al Señor. Y de repente recibimos una respuesta como esta, ¿no es cierto? O como las que ustedes ven aquí, ¿no? O que no te quiero escuchar, o me molesta que me digas algo, no quiero oírte, ¿ya? Ahora, yo quiero decirles una cosa, es tan importante que aprendamos a escuchar, es importante escuchar. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque a veces nos cuesta escuchar a los seres humanos. Y saben que Jesús, y eso es algo que nosotros predicamos también hace algunas semanas atrás, que es el hábito de ser como Jesús, que era el hábito de escuchar. Jesús escuchaba a las personas y no es que inmediatamente ya les atacaba y les decía, mira, tú estás mal, pero el Señor primero las escuchaba, ¿sí? Primero escuchaba. Él era muy paciente y déjame decirte que para escuchar necesitas paciencia, ¿no es cierto? Necesitas tener paciencia, tener dominio propio, porque muchas veces no te va a gustar lo que vas a escuchar, ¿sí? No te va a gustar lo que vas a escuchar. Pero bueno, después vamos a ver cómo manejar cuando no me gusta lo que escucho y por qué no me gusta, ¿no es cierto?
Hay dos motivos por los cuales no te puede gustar lo que estás escuchando. Uno, porque es verdad, y otro, porque definitivamente es totalmente una mentira. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros decimos, no, eso no es verdad, nos molesta y no vamos a escuchar. O el otro lado es que realmente algo que me está diciendo la persona puede ser verdad. ¿Ya? Pero en cualquiera de los casos, déjenme decirles que Jesús no era una persona así. Él no huía, él no decía, no, yo no te voy a escuchar, yo me voy. No, él jamás hizo eso, jamás. Él, aunque le dijeron mentiras, injurias, dijeron que él era una persona, pero de lo peor, Jesús nunca fue como estos ejemplos que vemos aquí. Y él jamás dijo, no te voy a escuchar. Muchas veces se burlaron de él, delante de él, en su cara. Pero el Señor Jesús no les respondió mal. Él escuchó y después hizo lo correcto. ¿Sí? Y ya van a ver qué es lo correcto. Pero ahora, yo quiero decirles que hubo un pueblo en la palabra de Dios que no supo escuchar la voz correcta, porque eso también es importante. ¿Sí? ¿Cuántos alguna vez han escuchado a alguien que les dice algo que nada que ver con ustedes? ¿Sí? Me está diciendo que soy una fanática, o me está diciendo que soy una religiosa, o me está diciendo que solo paso en iglesia, o me está diciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero déjame decirte que es importante, tan importante aprender a escuchar como aprender a discernir. Todos sabemos qué es el discernimiento, ¿no es cierto? Significa separar lo uno de lo otro. Aprender a discernir de quién proviene esa voz que me está hablando, ¿sí? Y ustedes van a escuchar mucho, van a escuchar a través de una persona, a través de su madre, a través de sus amigos, a través de las personas que estamos aquí, a través de 1.000.000 de personas, van a escuchar muchas cosas. Pero tan importante como es aprender a escucharlas, es importante aprender a discernir de quién proviene esa voz, ¿sí? ¿De quién proviene esa voz? Ahora, vamos a ir ahora sí a la palabra de Dios, a Éxodo 32. Vamos a ir a Éxodo 32, todos a la palabra de Dios, Éxodo 32. Es un libro del Nuevo Testamento, por lo tanto del Antiguo Testamento, por lo tanto está al inicio de la Biblia, ¿sí? Es el segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. ¿Estamos allí? Perfecto, vamos a ir a los versos 1 al versículo 1, ¿sí? Vamos a ir al versículo 1, porque vamos a leer mucha palabra el día de hoy, pero va a ser de edificación para nuestras vidas. Listo, ya estamos en Éxodo 32 todos. Perfecto, listo. Vamos a poner mucha atención a lo que pasó aquí, ¿sí? Ya. ¿Qué leen ustedes de título? El becerro de oro, ¿no es cierto? Ya, el becerro de oro dice por ahí, perfecto. Entonces vamos a leer, todos van a seguir la lectura, ¿sí? Dice así, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto a Aarón, edificó un altar del becerro, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al siguiente día madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz,
Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Verso 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Amén. Amén. Listo. Para que entendamos mejor lo que está sucediendo aquí, ¿no es cierto? En Éxodo 32. ¿Cuántos han escuchado alguna vez acerca de la vida de Moisés? Sí, un poco, ¿no es cierto? Sí, sabemos que Dios levantó a Moisés, ¿no es cierto?, para liberar al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto, ¿no es cierto? Listo. Entonces, miren, ¿qué fue lo que pasó? En efecto, ya Moisés obedece a Dios y logran sacar al pueblo, ¿no es cierto?, de Israel, de Egipto, lo sacan, y ya saben ustedes todo lo que pasó, lo de las plagas, ¿no es cierto?, todo lo que sucedió exactamente, y Dios lo permitió para que así dos cosas: el pueblo egipto, que era el pueblo perverso, ¿no es cierto?, entendiera que Dios es un Dios verdadero y todopoderoso, pero también para que los israelitas crean en el Señor, porque ellos eran un pueblo de duro cerviz, es decir, de un corazón muy duro. Ellos decían: no, ver para creer. Entonces ellos no le creían a Dios, ¿sí? No es como nosotros que, bueno, aprendimos eso de paso en el encuentro, ¿no es cierto?, que no hay que ver para creer, sino que hay que creer para ver. Exacto. Entonces, en cambio, ellos no. Ellos tenían un corazón súper duro, los israelitas. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios hizo muchas señales. Abrió el mar Rojo en dos, los rescató, y ahora ellos se encuentran en pos de la tierra prometida. Es decir, Dios los saca de esa esclavitud y les dice: yo les voy a dar una tierra prometida, de la cual va a fluir leche y miel. O sea, va a ser la promesa ese lugar a donde van a ir. Pero ¿qué fue lo que pasó? Obviamente, como ustedes saben, la bendición de Dios es gratuita, pero hay que pelearla también, ¿sí? Hay que pelearla. Lastimosamente, ellos estuvieron durante un tiempo caminando en el desierto. ¿Quieren que les diga cuánto tiempo? Estuvieron 40 años en el desierto. Pero ¿saben por qué estuvieron tanto tiempo? Porque no le creían a Dios, ¿sí? Y porque eran muy necios, esa es la palabra, eran muy necios y siempre querían hacer lo que ellos querían, en vez de hacer lo que Dios les pedía hacer. Entonces, miren, ¿qué fue lo que pasó aquí? Moisés, que es el líder, ¿no es cierto? Moisés es el líder del pueblo de Israel. El Señor le envía a Moisés y le dice: yo quiero que vayas, que subas al monte. Moisés sube al monte de Dios para encontrarse con él, ¿sí? ¿Qué significa esto? Esto representa cuando ustedes se encierran en su lugar secreto. Cuando nosotros vamos a nuestro cuarto, ese es nuestro lugar secreto, y vamos a orar y estamos con Dios y le estamos hablando y estamos en su presencia y le estamos adorando. Eso representa aquí lo que Moisés hizo. Él subió al monte a encontrarse con Dios, cara a cara. ¿Y cuál era el problema aquí? Que Moisés se ausentó durante bastante tiempo. Es decir, estuvo bastante tiempo en la presencia de Dios. Estuvo bastante tiempo, por decir, ahí encerrado en el cuarto y no salían. Entonces la gente, el pueblo de Israel, estaba preocupada, entre comillas, y decía: ¿qué pasó? Y él no sale. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y ahora nuestro líder ya no hay, no regresa. Y ellos se impacientaron, ¿no es cierto? Y miren lo que pasó aquí. Dice la palabra de Dios que fueron donde Aarón, sí, que Aarón era el sacerdote, y le dijeron: ¿sabes qué? Haznos un Dios, porque Moisés no regresa. Él no va a regresar. Que haznos un Dios al que podamos ver, ¿no es cierto? Y al que podamos tocar, para que así digamos que tenemos un Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Lastimosamente Aarón, se dejó llevar por la presión del pueblo y dice: ok, vamos a hacer un Dios, vamos a hacer un becerro, ¿no es cierto? Y les pide a todas las personas del pueblo y les dice: todos me van a dar cuando habla de zarcillos, habla de aretes, de joyas, ¿sí? Dice: todos me van a dar sus joyas y con eso vamos a fundir un becerro. Un becerro es un asno, ¿sí? Un burrito, ¿no es cierto? Eso es un becerro. No, perdónenme, estoy confundida. No es un becerro, se me fue el nombre de la... Exacto, es un ternero.
Discúlpenme, me fui a otra película. Es un ternero, sí, era un ternero. Listo, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dijeron, sí, haznos de este Dios. Y dice la palabra que Aarón recogió de todos sus aretes. Es como que yo les diga, a ver, ya todos se sacan sus aretes, todas sus cosas de oro que tengan, y vamos a fundir aquí un Dios, entre comillas, un becerro, una imagen a la cual podamos adorar y seguir y confiar, ¿ya? Tristemente, eso fue lo que hicieron, ¿sí? Eso fue lo que hicieron. Y finalmente, ¿qué es lo que pasa? Dios le dice a Aarón, Dios le dice a Moisés, Moisés, baja y anda rápido donde el pueblo, porque se está desviando, están haciendo lo incorrecto. ¿Y qué fue lo que pasó? Obviamente eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Hicieron el becerro de oro y lo adoraron y estuvieron ahí, y Dios le dice, Moisés, tienes que bajar, porque mira, el pueblo se ha corrompido, ¿cierto? Haciendo un Dios falso, miren, ahí está la imagen, ¿no? Del becerro. Entonces todos le adoraban, ya. Y bueno, el punto de estos pasajes de la palabra de Dios es que imagínense ustedes y pregúntense ustedes por qué el pueblo de Israel llegó a este punto. Después de que Dios hizo tantas señales en su vida, le mostró que estaba con ellos, les mostró que Él era el Dios verdadero. ¿Por qué ellos decidieron ir en pos de otro Dios? En pos de un becerro de oro y adorarle, en vez de adorarle directamente a Dios y esperar, ¿no es cierto? ¿Por qué creen ustedes que pasó esto? Se perdieron del camino, no escucharon lo que realmente... Exactamente. Y ahí Tania acaba de decirnos una palabra súper importante. Ellos escucharon una voz para haber hecho esto. Porque ustedes saben, ¿no es cierto?, que nuestras ideas llegan a través de lo que nosotros escuchamos. El pueblo de Israel tomó la equivocada idea de escuchar y seguir la voz incorrecta. ¿Sí? La voz incorrecta. ¿Y a quién creen ustedes que escucharon el pueblo de Israel? Pero ya vamos a ver eso más adelante, así que no se adelanten. Pero miren, a lo que quiero ir es, muchas veces en nuestra vida van a haber circunstancias en las que vamos a tener que tomar decisiones, ¿sí? ¿Y saben cuál es el problema aquí en este lugar? En este pasaje de la palabra de Dios, es que la palabra dice que, miren lo que dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Viendo qué cosa, imagínense, viendo la circunstancia, ¿no es cierto? Viendo que su líder no descendía. Ahora yo les pregunto algo, si algún momento tenemos una circunstancia difícil en nuestra vida donde vemos que no hay una dirección, ¿ustedes creen que lo correcto es tomar una decisión apresurada y decir, ya, o sea, algo tengo que hacer aquí, arreglar y ya, o sea, lo voy a hacer y voy a arreglarlo de esta manera? No, ¿verdad? Para nada, porque ellos hicieron eso, ellos actuaron en función de la circunstancia, no escucharon la voz de Dios. No escucharon lo que Dios estaba diciendo, porque lo que Dios probablemente estaba diciendo en ese momento era, tranquilos, yo estoy con ustedes, no te, como saben decir por ahí, no te aturdas, yo estoy contigo, ¿a dónde vas a correr? ¿Qué vas a hacer? No, espérate. Y ellos lo primero que hicieron, en lugar de esperar, ¿no es cierto?, en lugar de ser pacientes y decir, bueno, Moisés no regresa, pero bueno, nosotros confiamos en Dios, vamos a esperar en Él, vamos a ver qué nos dice Él, porque no sé, se me ocurre que tal vez ellos pensaron, ya Moisés se murió, o qué pasó con Moisés, o ya nos abandonó, ¿no es cierto? Nuestro líder nos dejó, estamos solos. Entonces dijeron, no, pues y ahora nos vamos a quedar solos y mejor hagamos un becerro de oro, alguien a quien seguir, un Dios al que podamos ver, ¿sí? Nuevamente, porque ellos se dejaron llevar por lo que vieron, ¿no es cierto? Triste, porque no escucharon, ¿no es cierto? No escucharon la voz de Dios, porque créanme, si ellos por un momento lo hubieran meditado, hubieran escuchado claramente que Dios les decía, yo estoy con ustedes,
o simplemente hubiesen recordado las promesas de Dios, ¿no es cierto? Porque Dios te promete, y el Señor te dice, yo voy a estar contigo. ¿Por qué el pueblo de Israel no se acordó de eso? Se impacientó también. Se impacientó, exacto, fue impaciente y dijo, no, yo quiero esto ya, o sea, ya no viene Moisés, no, nosotros estamos aquí solos, digo, eso es lo que tal vez ellos debieron haber pensado, ¿no? Pero es triste. Y para no redundar tanto, lo que pasó aquí fue que no supieron escuchar la voz correcta, ¿no es cierto? Que dice un pueblo que no escuchó la voz correcta. Entonces, es bueno escuchar la voz correcta. Ellos, aunque no lo crean, sí escucharon, pero escucharon la voz incorrecta, ¿sí? Así que vamos a ver qué tipos de voz hay y qué voz podemos escuchar. Y te hago la siguiente pregunta. ¿Qué voz estás tú escuchando en este momento? En tu vida, en tu diario vivir. ¿Qué voz estás siguiendo? ¿Qué voz estás siguiendo? ¿Qué voz estás siguiendo? Créame que en cada circunstancia de nuestra vida, en cada momento, estamos escuchando la voz de Dios. ¿Cómo direccionarnos? Diciéndonos, mira, a mí me gusta esto, yo quiero esto, hazlo de esta manera. La vamos a escuchar. Entonces yo te pregunto, ¿qué voz estás escuchando tú? ¿Qué voz estás escuchando? Y esto es súper importante, ya que en función de la voz que tú escuchas, vas a hacer. Tú vas a actuar en función de esa voz. El pueblo de Israel escuchó la voz de las circunstancias, ¿no es cierto? Y actuó en función de esa voz, en función de las circunstancias. Y les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que Dios quiere que actuemos en función de las circunstancias? No, ¿no es cierto? Es triste. Y bueno, yo recientemente, ayer, leía en una red social algo que me impactó muchísimo, pero es algo positivo, ¿sí? Fue que la mamá de un hombre de Dios partió a la presencia del Señor. Esta mamá era una mujer que le sirvió al Señor toda su vida, se entregó a Él. Y bueno, lo que más me impactó de esto fue que, bueno, a uno se le pasa por la mente que cuando alguien pierde a una mamá, bueno, uno no quiere saber nada de las redes sociales ni de nada, o sea, uno está como loco, ¿no es cierto? Pero miren, me impactó tanto la actitud de esta persona. Y yo sé que él escuchó la voz de Dios cuando escribió lo que escribió. ¿Y saben lo que escribió? Y dijo, tengo la gozosa noticia de contarles que mi madre ha partido a la presencia del Señor. Y saben que les invitamos a todos, esta persona obviamente no es de este país, es de otro, pero decía, les invitamos a todos nuestros amigos, hermanos, que si quieren acompañarnos en la conmemoración de su vida que vamos a hacer, vamos a recordar, nos acompañen, estamos gozosos de recibirles. Muchas gracias. Wow. Por lo general la gente siempre escribe cosas tristes, ¿no? Y es que qué triste y qué pena. Y pocas personas en medio de la circunstancia, en medio de la dificultad, en medio de lo feo, dicen, gracias Señor, gracias. Y esta persona dijo eso. Y saben, me impacta mucho porque yo sé que cuando esa persona escribió eso, escuchó la voz de Dios. Escuchó una voz que le dijo, sí, eso es lo que yo soy, eso, así es. Debe ser algo que te produce gozo. Obviamente porque esta mujer también fue una mujer que le entregó su corazón a Jesús. Y todos sabemos que cuando entregamos nuestro corazón a Cristo, cuando muramos vamos a estar con Él, ¿sí? Entonces esa mujer se fue con el Señor, ¿sí? Así que miren, eso me impactó mucho. Y bueno, hay una voz, hay 3 tipos de voces. Yo les voy a hablar de la primera. La primera es la voz de Dios, ¿sí? Deuteronomio 28.1. Vamos a ir a Deuteronomio 28.1. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Es el siguiente libro de Éxodo. Después de Números. Después de Números estamos en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 28. ¿Listo? ¿Estamos allí? Perfecto. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios
para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vamos a leer el verso 2 también. Y vendrán sobre ti todas esas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. ¿Qué les parece esa palabra? Te alcanzarán todas las bendiciones si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Ya? Esa es la primera voz. Y ¿saben qué? Es una tristeza. Yo les cuento lo que pasó con el pueblo de Israel. Ahora ustedes entienden por qué ellos estuvieron 40 años en el desierto. Porque no escucharon la voz del Señor para obedecerla. No la escucharon. No la quisieron oír. ¿Ya? Pero la promesa del Señor es que si nosotros escuchamos la voz de Dios, ¿y saben qué? Yo les animo a que lean todo el capítulo 28 de Deuteronomio, el que acaban de leer, pero léanse todos los versículos que están ahí. Ahí están todas las bendiciones de escuchar la voz de Dios. Así que lean, ¿sí? Entonces miren, la voz de Dios. Mi pregunta es, ¿estamos escuchando la voz de Dios? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? Debemos escuchar la voz de Dios. Si no estamos escuchando la voz de Dios, debemos cuestionarnos eso, ¿sí? Debemos hacernos la pregunta, ¿yo le estoy escuchando la voz de Dios? ¿Y cómo tú te das cuenta de eso? En cada parte de tu vida, en cada área de tu vida. Te doy un ejemplo, si es que eres estudiante o trabajas, ¿qué es lo que Dios quiere en esa área de ti? ¿Cómo quiere que seas? ¿Qué quiere que hagas? ¿A dónde quiere que vayas? ¿Cómo quiere que seas? Así de simple. ¿Qué? ¿No es cierto? Y yo les voy a contar un testimonio rapidito, ¿ya? Y bueno, eso es algo que sí les he contado, no sé si a todos, pero cuando yo estuve por elegir mi carrera universitaria, yo quería ser una contadora, ¿sí? Porque yo me gradué en números, yo quería ser contadora y dije, yo tengo que ser contadora y voy a seguir finanzas y y esa era mi idea. Yo quería seguir lo más difícil que sea de los números y de la contabilidad. Pero lo que pasa es que cuando tú ya le entregas tu vida a Jesús, ahí sí, como saben decir, estamos en problemas, estamos en apuros, porque el Señor no te va a dejar hacer lo que te dé el gusto, ¿sí? Él no quiere que hagas lo que tú quieras, porque cuando hacemos nuestra voluntad, no va a haber un buen fruto, nos va a ir mal. Entonces yo dije, Señor, bueno, yo ya voy y sí, como yo una vez, al igual que todos ustedes, ¿no es cierto?, le debieron haber hecho una oración al Señor similar a esta. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero que me ayudes a hacer tu voluntad y quiero que se haga tu voluntad. Y cuando tú oras eso, o ayúdame a hacer lo que tú quieras, o ayúdame a obedecerte, que se haga tu voluntad. Cuando ustedes oran eso, pues el Señor se lo toma bien en serio, ¿sí? Entonces Él les va a encaminar y les va a presionar para hacer su voluntad, ¿ya? Pero ¿qué es lo importante aquí? Escuchar la voz de Él, ¿sí? Porque una cosa, ustedes han visto cuando, si es que alguien tiene una mascota, los animalitos, en específico los gatos o los perros, son ellos son, cuando tú les dices, ven, ellos vienen rapidito, o son súper atentos, ¿no? Pero hay otros animales que qué necedad, ¿no? Como que viene y no quiere y se va a otro lado. Ven y se baja, exacto. Entonces, miren, ustedes pueden escuchar la voz de Dios y no obedecerla. También se puede. Entonces, tienen ahí la opción de escuchar y obedecer, porque eso va a traer bendición para sus vidas. Entonces, miren, ¿qué fue lo que pasó conmigo? Yo sí, habiendo orado, ¿no?, alguna vez, Señor, tu voluntad, quiero hacer tu voluntad. Y miren lo que pasó. Dicho y hecho, esa carrera no era para mí. Yo estuve postulándome para entrar a las universidades y me parecía tan extraño porque no pude entrar en ninguna, y estuve 6 meses sin estudiar y dije, no, es que capaz es porque no rendí un buen examen, entonces ahora sí voy a estudiar más. Y yo era empecinada en eso y estudié más y todo y volví a dar el examen y era sorprendente que no me daban y se cerraba la puerta y mi puntaje no era tan bajo, no era bajo, ¿ya? Y era extraño porque tenía compañeros que en cambio tenían puntajes más bajos y ya tenían cupo y en carreras similares.
Entonces decía, algo está pasando aquí, ¿por qué no? ¿Por qué tanta traba? ¿Por qué tanto problema? ¿Qué pasa? ¿Será que estuve escuchando la voz de Dios? ¿Será que escuché? Entonces ahí le pregunté al Señor, y créanme, el Señor responde. El Señor me habló a mí a través de un sueño y me dijo, y yo vi en el sueño obviamente cuál era la carrera y qué es la que estoy siguiendo actualmente, y era nada que ver con números, así que es algo chistoso, pero saben que cuando ustedes hagan la voluntad de Dios les va a ir bien. Yo les cuento que yo en mis fuerzas, en mi voluntad, lo que quería no se abrió, se cerró, no, pero cuando yo dije, Señor, entonces esto es tuyo, o sea, la bendición se empezó a abrir, así como dice la palabra, e incluso me becaron y dijeron, o sea, fue algo tan extraordinario y fue tan preciso porque fue hasta el tiempo, y eso les cuento porque después cambiaron los reglamentos de la universidad en la que estoy actualmente y ya no dieron becas. Así que conmigo fue la última persona, prácticamente la última generación, por así decir, que dieron el tipo de becas que yo recibí, ¿ya? Y fue todo, wow, o sea, el Señor proveyó, el Señor dio la provisión y todo lo demás, ¿ya? Así que eso es cuando escuchan la voz del Señor. Debemos escuchar su voz y estar prestos a obedecerla, ¿ya? Me quiero detener un poco en este punto de la voz de Dios porque es el más importante, sí, es el más importante. Nosotros debemos escucharle al Señor a cada momento, a cada momento. Si ustedes se suben al bus, díganle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga en este lugar? Y no se asusten, porque puede ser que el Señor les lleve a hacer algo. Tal vez ustedes digan, me voy a poner a predicarles a los del bus. Puede ser, pero no necesariamente. Tal vez va a ser que el Señor va a querer que le regales una sonrisa a una persona, o que le veas a una persona de cierta manera, o que tal vez te sientes al lado de una persona. Y créanme que esa es la voz de Dios, porque el Señor quiere usar sus vidas. ¿Sabían eso? El Señor quiere usar sus vidas. Así que ustedes deben escuchar la voz del Señor y preguntarle. Parecen cosas simples, pero no lo son. Son muy importantes. Cuando ustedes están en su trabajo, cuando ustedes están en su casa, Señor, ¿qué quieres que haga con mi tiempo? ¿Cómo lo voy a organizar hoy? ¿Cómo lo voy a administrar hoy? Todas esas preguntas, y ustedes créanme que Dios es un caballero. Él es una persona que escucha y también que responde. Si ustedes le preguntan a Dios, tengan la certeza de que Dios les va a responder las preguntas que ustedes tengan, ¿sí? Y ya vamos a ver cómo escuchar la voz de Dios e identificarla. ¿Listo? Entonces, escuchando la voz de Dios es lo que nos trae bendición. La segunda voz es escuchar la voz de las circunstancias, ¿ya? Escuchar la voz de las circunstancias. ¿Qué es escuchar la voz de las circunstancias? Recuerden que desde hace algún tiempo, ¿no es cierto?, en nuestro país todo el mundo anda pregonando que estamos en una crisis, etcétera, etcétera, y no estamos negando la realidad. Pero es una cosa distinta que esa sea la realidad a que nosotros empecemos a tomar decisiones en función de esa realidad. ¿Qué significa eso, no? Que tal vez si es que tú tienes un trabajo en el que no te está yendo bien, en el que tú además ya eres una persona que está buscando de Dios y escuchas la voz de Dios y sientes de Dios soltar ese trabajo, mal harías en hacerle caso a las circunstancias. Porque si Dios te habla, simplemente tienes que obedecer y Él te va a dar la provisión, te va a dar el trabajo. Así de simple. Entonces, actuar en función de las circunstancias es decir, no, yo tengo mi trabajo y como ahorita nadie tiene trabajo y esta situación del país es tan mala, entonces yo me quedo con esa voz y voy a actuar en función de las circunstancias. Las circunstancias me dicen que hay crisis, entonces yo me quedo aquí donde estoy y no me muevo, porque eso dicen las circunstancias. Punto. Y la pregunta es, ¿eso te dijo el Señor? ¿O te dijo la circunstancia? ¿O te dice lo que estás viendo? Y créeme, tú puedes quedarte en un lugar, estar quieto en un lugar y decir, bueno, de aquí no me muevo y no estoy haciendo ni mal ni bien. Pero déjame decirte que cuando no tomas decisiones en el Señor, ¿no es cierto?, escuchando su voz, después es algo que nos va a afectar. ¿Por qué motivo? Porque nos vamos a estancar, ¿sí? Nos vamos a estancar si no escuchamos la voz de Dios y seguimos las circunstancias, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Ahora, rápidamente, 2 Corintios 5:7, ¿qué dice? Alguien que nos ayude con la lectura. Muy bien, en voz muy alta, vamos. Porque por fe andamos, no por vista.
Perfecto, hermoso ese versículo súper corto. Porque por fe andamos, no por vista, ¿no es cierto? Entonces, andamos según lo que las circunstancias nos dicen, ¿no? O sea que porque la crisis económica está mal y todo el mundo está mal, ¿nosotros vamos a estar mal? No, porque nosotros caminamos por fe. Nosotros no nos hundimos con todos, nosotros tenemos al Dios Todopoderoso. ¿Por qué vamos a pensar igual que todos? Si alguien se reúne y dice, chuta, hablemos de qué mal está el país y lloremos, ustedes digan, no, gracias, permiso. Pero yo tengo mi confianza en Dios. Yo sé que si yo voy a comer, si yo voy a vestirme, si yo voy a ayudar a otros incluso, no va a ser solo por mí, va a ser porque Dios es mi proveedor. Ya sea que me provee a través de ese trabajo o de otro. Él es mi proveedor, Él es mi fuente. No pongo mi confianza en las cosas, en el trabajo, en el estudio, sino en Dios, quien es mi proveedor, ya que sin Él ni siquiera existiría eso, ni siquiera yo existiría. Entonces, no debemos actuar en función de las circunstancias. Yo sé que la primera reacción nuestra cuando viene una situación es actuar en función de las circunstancias. La primera, porque les doy un ejemplo, viene alguien y te golpea. Entonces uno, ya, o si no, a gritarle, o decirle, oye, ¿qué te pasa? No sé, se me ocurre. Pero antes de actuar en función de las circunstancias, respiren y recuerden la palabra de Dios. Digan, ¿qué dice Dios que debo hacer en esta situación? Para yo hacerlo, ¿cierto? ¿Qué dice Dios? Entonces ahí vamos a tomar una buena decisión. Y yo les confieso, yo en esta semana actué en una situación en mi vida conforme a las circunstancias. Y obviamente ya me arrepentí, le pedí perdón al Señor, le pedí perdón a la persona involucrada y traté de arreglar eso, pero ya me quedó algo, y por eso les estoy hablando de esto también, porque muchas veces queremos actuar según nuestra carne, según las circunstancias, según como el otro es. Si el otro me ve mal, si el otro me critica por ser creyente, entonces, no sé, yo me enojo, ya no le ayudo de mala gana, etcétera, etcétera. Cuando Dios no te dice que hagas eso, sino lo contrario, ¿sí? Entonces no sigamos las circunstancias, detengámonos antes de seguir las circunstancias, ¿ya? Y por último, número 3, la voz que podemos escuchar. Imagínense, la voz de Satanás. Podemos oír la voz de Satanás, ¿ya? Si ustedes van a Mateo 4, 3 al 9, que por cuestiones de tiempo no vamos a ir, ustedes van a encontrar que Jesús fue tentado en el desierto, ¿sí? A Jesús le habló Satanás, literalmente, eso dice la palabra de Dios, y si quieren revísenlo en Mateo 4 del 3 al 9, ¿ya? Jesús estaba buscando del Señor, porque dice la palabra que Jesús justo estaba en un ayuno. Él estaba en un ayuno, había estado ayunando varios días. Y dice la palabra que Satanás se le acercó para tentarle y le dijo un montón de cosas. Y ¿saben qué? Me sorprende mucho de Satanás. Y eso es algo que yo quiero decirles. Por favor, nunca subestiman a Satanás, nunca subestiman al diablo. No subestiman al enemigo. O sea, ¿qué significa subestimar? No crean que, él no hace nada. Él solo es un personaje que tiene un rabo y una cola y que se ve bien chistoso y es de color rojo. O él es el que se para aquí al ladito y me dice, o sea, no subestimen al enemigo, no le subestimen. Él está hablando constantemente, créanme, Él habla, y ya van a saber cómo discernir quién me está hablando. En este caso yo les puedo decir, ¿saben qué? El pueblo de Israel se dejó llevar por la voz de las circunstancias y también por la voz del enemigo, ¿no es cierto? Porque está claro que la voz de Dios no escuchó, pero ellos se dejaron llevar por estas dos voces, por las circunstancias y por la voz de Satanás, así de simple. Y ¿saben qué? Quiero decirles algo que les va a sorprender muchísimo. ¿Sabían que el diablo se sabe la Biblia más que ustedes? Él se sabe versículos al revés y al derecho más que ustedes. Crean, más que yo también. Y eso es penoso, porque eso nos llama a que debemos ser personas buscadores de la presencia de Dios, buscadores de la palabra de Dios. ¿Cómo puedo permitir que Satanás venga y me diga versículos sacados de contexto o qué sé yo, o me mienta, o me diga cosas? ¿Cómo voy a permitir? Pero eso depende también de sus vidas espirituales.
cuán calientes, tibios o fríos estamos. Porque si estamos calientes en el Señor, todos los días vamos a estar en contacto con la palabra del Señor. Porque eso va a ser un escudo protector de que ustedes no escuchen la voz de Satanás o escuchen la voz de Satanás y digan no, porque en cambio la palabra de Dios me dice esto. Entonces yo sé que eso no viene de Dios. Él dice cosas y saben algo que debe sorprenderles también. Es que Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Qué significa eso? Y eso está en la palabra de Dios. En muchas cosas nos puede decir cosas bonitas. ¿Sí me entienden? ¿Qué cosas bonitas, por ejemplo? ¿Alguien ha escuchado el término vanagloria? ¿No? Bueno, queda de tarea. Busquen qué significa la vanagloria. Ya. Es un versículo, es una palabra que está en la palabra de Dios, valga la redundancia. Y que Dios lo menciona como un pecado, la vanagloria. Y lo menciona como algo que está, como algo que pertenece al mundo. Es algo del mundo, algo mundano. No es algo de nosotros. Exacto, es algo malo. La palabra vana misma. Exacto, ya. Busquen qué es la vanagloria. El punto es que, miren, ¿ustedes cuántos saben que el diablo es orgulloso? En el diablo está todas las cosas feas también. Exacto. Él es orgulloso. La Biblia dice que en Ezequiel, que él cayó porque él se le sublevó, ¿sí? Quiso ser como Dios, ¿sí? Como saben decir comúnmente por ahí, se le subieron los humos. Fue incluso hasta orgulloso, ¿ya? Y por eso cayó, orgulloso, ¿ya? Entonces, mire, Satanás tal vez muchas veces nos va a susurrar a nuestro oído cosas que parecen buenas, primeramente, pero realmente no lo son. ¿Como qué, por ejemplo? Por ejemplo, si tú estás en la calle, ¿cierto? Estás caminando en la calle y alguien te dice algo, porque ustedes saben que en la calle la gente dice muchas cosas y a veces, ya sea tanto a los chicos como a las chicas, les dicen, no sé, les lanzan un murmuro, una mirada, alguna cosa, ¿ya? Obviamente sabemos que nosotros debemos orar por esas personas. Señor, que esa persona te conozca. Tal vez ese rato en su corazón, que esa persona te conozca. Perdónalo, ahí sí, perdónalo porque no sabe lo que hace, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Muchas veces Satanás se puede tomar de esas situaciones para decirte cosas como que tú eres lo mejor. Tú eres muy bonito y muchos chicos o muchas chicas desearían estar contigo. Te doy un ejemplo. Desearían caminar contigo. Es que tú eres guapísimo. O sea, como tú no hay nadie más. ¿Se me entiende? Cosas que alimentan nuestro ego, ¿ya? Y no sé por qué les digo esto. No sé si es que alguien pasó por algo así o de alguna vez, pero es la verdad, ¿ya? Y Satanás es así. Él se disfraza de ángel de luz. Así que uno dice, escuché que soy bonita. Sí, el Señor sí te dice que eres de hermoso parecer, porque eso está en la palabra de Dios, ¿sí? En Cantares dice que nuestro rostro le gusta y además somos hechos a su imagen y semejanza. Pero el apóstol Pablo también dice en sus cartas, dice que ninguno de nosotros tengamos demasiada, más alta estimación de lo que debamos tener de nosotros mismos. O sea, no nos creamos más de lo que somos. Así, eso dice tal cual, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con la voz de Satanás. A veces Satanás, o sea, y por eso, ¿saben cuál es la voz que va a triunfar en ustedes? La que más alimenten. Si ustedes no están haciendo nada en sus vidas, no están buscando del Señor, créanme, no van a escuchar esta voz. O sea, la van a escuchar, pero la van a evadir. Va a decir como que por ahí escuché algo, pero no sé si sea de Dios o si sea... No sé. La que más va a estar, van a estar estas dos, ¿ya? Y eso no es bueno. Así que todos los días debemos estar en la presencia del Señor. Todos los días. Porque si no, Satanás se va a aprovechar. Y eso es un hecho. Así que tengan cuidado. ¿Listo? Y bueno, ahora, ¿cómo saber si estoy escuchando la voz de Dios? Esto es lo más importante de todo. En esto se resume todo y con esto ya vamos a finalizar. En primer lugar, lee y medita la palabra de Dios. Salmo 119:13. No vayamos al 133, perdón. No vayamos a la palabra de Dios por cuestiones de tiempo. Pero a lo que ahí dice es, Señor, que tu palabra me guíe prácticamente. Dice que tu palabra sea la que dirija mis pasos.
la que me corrija. Si nosotros no sabemos la palabra de Dios, déjenme decirles, estamos perdidos, no sabemos. Seguramente hay cosas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento que todavía no hemos leído. Debemos buscar leerlas, porque si no estamos pecando en cosas que ni sabemos. Y no solo eso, el diablo se aprovecha de nosotros y saben que cuando venga la circunstancia, ustedes no van a saber qué hacer y van a escuchar la voz de ya saben quién o la voz de la circunstancia, van a hacer lo más natural en vez de saber que Dios dice esto y esto y esto o esto otro acerca de esto. ¿Sí? ¿Qué significa meditar? Meditar no solo es leer, porque yo puedo leer y como una vez hablaba con alguien, dijo, yo me leí en 1 hora no sé cuántito, toda esta parte, y yo dije, bien, dijo, pero ya me detuve, dijo, porque iba a caer en la religiosidad, dijo, porque no estaba entendiendo, yo solo leía y leía, digo, no, entonces tenemos que meditar la palabra de Dios. ¿Qué significa? A ver, ¿qué será lo que Dios me está hablando aquí? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Qué es? Y si no entiendo, oro para que Dios me diga qué es, y si no entiendo, escudriño más la palabra, es decir, busco ese mismo versículo en otra versión, o busco en internet qué significa esa palabra. Eso es meditar, y también imaginarse y decir, bueno, ya entendí esto, ¿cómo lo pongo en práctica? ¿Ya? Si ustedes no hacen esto, no vamos a escuchar la voz de Dios y nos vamos a equivocar, y la equivocación lleva a un error tras otro error, tras otro error, y eso lleva al fracaso, y vamos a estar mal, y vamos a llorar, y Dios no quiere que lloremos, así que por favor. Ya, siguiente. La voz de Dios edifica, exhorta, advierte, guía. ¿Ya? La voz de Dios edifica, exhorta, advierte y guía. ¿Cuántos saben que Dios nos puede hablar a través de otras personas? Sí, ¿no es cierto? Dios nos habla a través de otras, pero también Satanás nos habla a través de otras personas, y también las circunstancias nos hablan, ¿no es cierto? Entonces, ustedes deben discernir. A ver, si ustedes están en el punto número 1, si ustedes son personas que buscan, que leen, que entienden la palabra de Dios, cuando alguien les venga a hablar, ustedes van a decir, eso no viene de Dios, ese consejo que me dieron no vino de Dios, eso que me está diciendo no es verdad. Tal vez no se lo digan a la persona en ese momento, pero ustedes en su corazón lo van a saber para no tomar decisiones equivocadas. ¿Listo? Ya, ¿qué es lo que dice ahí? Si ustedes van a 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, van a encontrar lo que yo les estoy diciendo. No es mi pensamiento, sino lo que la palabra dice, que su voz es para darte una guía. ¿Cuándo necesitas una guía? Cuando necesitas llegar a un lugar, ¿no es cierto? ¿Cuántos queremos llegar a la bendición de Dios? Todos. La guía, lee su palabra. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué te está hablando? ¿Ya? También te edifica, entonces disciernan la voz de Dios. Cuando otra persona les hable, disciernan qué de lo que me dijo viene de Dios, qué no viene, definitivamente nada viene de Dios, o de ley, esto me está hablando Dios. O sea, les doy un ejemplo. Si yo les digo un pasaje de la palabra de Dios, y tal vez sí, o sea, es el momento oportuno para darles esa palabra, ustedes no van a decir, ay no, es que es un versículo, no es de Dios, o sea, es Dios que te está hablando. Claro que sí también. Entonces hay que tener mucho cuidado y discernir cuando Dios me habla, cuando Satanás me habla. ¿Sí? Listo, perfecto. Siguiente punto. La voz de Dios dice, no recuerdo cómo está aquí textualmente, dice no trae confusión. Perfecto, eso, así dice textualmente aquí. No trae confusión. No debemos estar confundidos en nuestra vida, ¿sí? Podemos tener momentos y momentos cuando nos sintamos confundidos y decir, ¿qué será? ¿Pero hago, no hago? ¿Es, no es? ¿Cambio, no cambio? ¿Decido, no decido? Sí, pueden haber momentos así de indecisión, pero si tú estás por 3 meses, 4 meses, 1 año en esa indecisión, yo te digo, tienes que tomar una decisión ya, porque Dios seguramente te está hablando, y la voz de Dios no es confusión. O sea, Dios no te dice sí, y después no, y después sí, y después no, y después no sé qué hacer. No. Entonces, por favor, la voz de Dios no trae confusión. Yo tengo que tener claro que lo que yo estoy haciendo ahorita es la voluntad de Dios, es la voz de Dios. Debo tener claro eso. O si no, estoy yendo hacia la dirección equivocada, o si no, no estoy tomando ninguna decisión, que es lo mismo que tomar una decisión incorrecta. No tomar decisiones es igual a tomar la decisión incorrecta. ¿Ya? Por último, puedes pedir en oración identificar la voz de Dios. Que esta sea su oración. Que esta sea su oración.
Señor, que pueda escuchar tu voz, déjame saber cuál es tu voluntad. Y saben que también oremos, también debemos orar para pedirle al Señor que nos dé la fe para creer y para obedecer, porque puede ser que Dios ya te esté hablando, pero tú no escuchas, no quieres escuchar y Dios ya te está hablando, Dios habla. Entonces debemos, ya cuando tú, créeme, cuando tú ya le pides esto, Dios, que escuche tu voz, Señor, háblame, Señor, quiero identificar tu voz, créanme, el Señor les va a empezar a hablar. Así que su trabajo es estar dispuestos a escuchar esa voz y obedecerla, porque créanme, va a ser algo bueno, créanme, va a ser algo bueno y algo de beneficio para nosotros, verdaderamente. Así que pidan en oración esto y tengan la fe para saber que una vez que ustedes han pedido escuchar la voz de Dios y tener una palabra, o Señor, ¿qué hago en esto? Es Dios quien les está hablando. Ahí sí ya no duden, porque ustedes ya están orando, Señor, háblame, Señor, que tú seas hablándome, y atamos al enemigo y que él yo no quiero que él haga su voluntad en mi vida, no. Tu voz, Señor, tú háblame tal cual y quiero estar seguro y confírmame. No sé, les doy un ejemplo que no es tan saludable de pedir 10,000 confirmaciones, porque eso no es andar en fe, ¿ya? Pero debemos pedir esto y una vez que lo hagamos tengamos la fe para creer que es Dios quien me está hablando y hagamos lo que Dios nos pide. Actuemos, tomemos la decisión que Dios nos pida, ¿sí? Así de simple. Listo y perfecto. Bueno, Hebreos 4:7 dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, ¿sí? Endurecer es, yo no voy a hacer caso, no voy a hacer caso. Ya sea que inconsciente o inconscientemente, ya sea que no lo pronunciemos o ya sea que en nuestro corazón digamos no, o sea, si, no sé, o sea, qué miedo, o no sé, no, el Señor dice: no endurezcas tu corazón, escucha la voz del Señor. Si el Señor te está hablando, haz lo que te pida, eso te va a hacer bien, créeme, eso va a traer bendición duradera para tu vida. Caso contrario, después no estés llorando. Así, ¿sabes? Después no estés, ay, me fue mal, ¿por qué Dios es malo? No escuchaste la voz de Dios, así de simple, porque Dios no trae sufrimiento a nadie. Nosotros con nuestras decisiones arruinamos nuestras vidas, pero Dios es un Dios de oportunidades y mira, si tú no escuchaste la voz de Dios antes, esta es la oportunidad para escuchar la voz de Dios. Así que vamos todos a ponernos de pie para darle gracias al Señor por esta nueva oportunidad y gracias a las personas que nos siguieron desde las redes sociales. Gracias y que este mensaje llegue también a